Hola, ¿qué tal están? Tutorial de la ética y la política de Platón. Se puede decir que en el terreno de la ética Platón desarrolla el denominado intelectualismo moral o intelectualismo ético. En definitiva, lo que quiere decir es que una persona que sabe lo que es el bien se comporta correctamente. O dicho de otra forma, el que sabe lo que es el bien se comportará necesariamente bien también. En definitiva, mediante el conocimiento y el saber, el alma, la capacidad intelectual, logra purificarse, concentrarse en sí misma y separarse de todo lo que está en relación con el cuerpo, que como sabemos para Platón es la cárcel del alma. En ese sentido, sabio es aquel que se conduce correctamente porque sabe lo que es el bien. En ese aspecto se puede decir que la excelencia moral es la arete, diríamos el valor, y se alcanza también por el conocimiento y gracias a la purificación. En cuanto a las virtudes del alma, pues podemos decir que la parte racional del alma pues debe ser prudente, sabia, para saber dirigirse al mundo de las ideas. Sería el auriga del carro alado. La virtud que le corresponde, por tanto, es la prudencia o frónesis. Por otra parte está la parte irascible del alma, que debe ser valerosa para afrontar los contratiempos y las vicisitudes de la vida, con entereza, con fuerza, y por lo tanto corresponde la virtud de la fortaleza de ánimo, andreia, como virtud. El término andreia viene de anerandros en griego antiguo, que significa varón y que se suele identificar con la energía, con la fuerza o con la fortaleza, aunque también tiene fortaleza la mujer, por supuesto. Y por último está la virtud de la parte apetitiva o concupiscible, que para Platón es la templanza o sofrosiné, o moderación en la virtud correspondiente, porque hay que moderar los deseos corporales que pueden arrastrar al alma hacia cosas negativas. En este sentido, pues se podría hacer un mapa conceptual diciendo que el alma pues racional pues tiene que tener la virtud de la prudencia y eso corresponde a los gobernantes en un estado ideal o ciudad ideal. El alma irascible supone la virtud de la fortaleza, que es la propia y característica sobre todo de los guardianes o guerreros, para la ciudad o polis o ciudad-estado. En cuanto al alma apetitiva, su virtud fundamental es la templanza, la moderación, se podría decir, y es la propia de los productores. Esto sería un poco el esquema de la ética platónica. Por otra parte está el denominado estado ideal, que forma parte de la política tal como la plantea Platón en su libro La República. De acuerdo con el pensamiento griego, con la mentalidad griega, Platón tiene muy presente que el individuo depende de la comunidad, de la sociedad, de la polis, y está supeditado a ella. La virtud, por tanto, o la bondad, virtud entendida como bondad, en la vida privada y en la pública están totalmente relacionadas, directamente relacionadas, se podría decir, porque es el Estado realmente el que ha de proporcionar los medios para alcanzar el saber o la sabiduría. Así, por tanto, ética y política serán inseparables en Platón, algo que se puede decir también de la filosofía aristotélica. Al diseñar su estado ideal, Platón tiene en consideración el hecho de que no todos los individuos tienen las mismas cualidades. Por naturaleza, por nacimiento. En cada ciudadano predomina una parte del alma, un temperamento, se podría decir también, y el Estado dispondrá su educación de acuerdo con ello, independientemente de que sean hombres o mujeres. Esto es también un rasgo importante en el pensamiento platónico a nivel político, el que trate por igual a hombres o mujeres. Y, por otra parte, una comunidad como es la polis griega de la época, la ciudad-estado, se divide de manera natural en tres clases sociales, que son gobernantes, guerreros o guardianes, o soldados y productores, en los que había que incluir pues, a los artesanos, comerciantes y labradores. Platón les hace corresponder a las tres partes del alma, o las tres partes del alma corresponden a estas tres clases sociales, de manera que la estructura final de la polis refleja la propia naturaleza humana. Por una parte están los guardianes, que habrán de defender la ciudad-estado, por otra parte está la clase de los productores, a quienes por sus inclinaciones apetitivas corresponde abastecer la ciudad de bienes materiales y de alimentos, etc. Y la virtud que cabe esperar de ellos es la moderación o la templanza, el control en definitiva de los impulsos. La analogía o la comparación entre partes del alma y clases sociales se completa cuando entre los guardianes son cuidadosamente seleccionados los futuros gobernantes o reyes filósofo. De su educación filosófica se ocupa Platón prioritariamente. Por otra parte, solo los filósofos conocen las ideas y sabrán en consecuencia gobernar el Estado sin corrupción, sin mal gobierno,
y dirigen al Estado, dirigen a la sociedad hacia el bien. En esta tarea les guiará la prudencia, la inteligencia, que es la virtud que les caracteriza, puesto que en ellos predomina la parte racional, la parte intelectiva del alma. Si la justicia del alma depende de que cada una de sus partes realice las funciones que le son propias, la justicia de la ciudad depende fundamentalmente de que cada clase realice, según Platón, las funciones que por su naturaleza le corresponden. En este aspecto, en uno y otro caso, la justicia consiste en la armonía de las partes. Se puede decir que el Estado platónico es un Estado rígido, jerárquico, autoritario, tiene una organización jerárquica muy estricta, en la que todas las clases sirven a la comunidad y todas son igualmente necesarias, aunque el acceso al conocimiento está reservado a unos pocos. En ese sentido sería un Estado elitista, minoritario, en cuanto a esta cuestión del acceso al conocimiento. Además, Platón considera también que para las otras clases sociales también hay un cierto grado de virtud, siempre que el tipo de alma que corresponda a cada uno ejercite sus funciones de manera adecuada. Y también el Estado se plantea como una especie de institución educativa que vela por la existencia de cada ciudadano y que está al servicio de la colectividad. Por tanto, para Platón es esencial que las dos clases superiores, para evitar cualquier tipo de corrupción o de nepotismo, renuncien a la propiedad privada y a la familia, para de esa manera evitar la corrupción económica y política y garantizar el servicio exclusivo a los intereses de la sociedad, a los intereses de la República, del Estado. Además, Platón consideraba que el paso del tiempo llevaba inevitablemente a la degradación del Estado y en esta convicción también basó sus planteamientos, sus teorías sobre la evolución de las formas políticas. Por ejemplo, él considera que una aristocracia de los más sabios es la forma más perfecta de gobierno y este planteamiento deriva de su admiración por el gobierno, por ejemplo, de Esparta como ciudad militar, como estado militar que era, en la que gobernaban los más nobles o los nobles en general, y en ese sentido cree que los más sabios pues tienen que gobernar, y generalmente los más sabios para Platón son los aristócratas o los nobles. De todas maneras, también él era consciente de que la aristocracia podía degenerar en una timocracia cuando los guerreros toman el poder llevados por la ambición de gloria y honores. Y también la ambición de los timócratas puede degenerar en una oligarquía o gobierno de los ricos, creando un conflicto con las clases más pobres, porque son explotadas las clases más pobres, precisamente. Y también hay que decir que Platón considera que la democracia no es el mejor sistema de gobierno, desde su perspectiva, la democracia directa de Atenas o de Corinto o de otras ciudades-estado griegas, porque considera que triunfan la libertad inmoderada y el desorden en las democracias, o suelen triunfar, y eso para Platón es algo claramente negativo para cualquier Estado. En ese sentido, pues esta visión negativa de la democracia se debe a que la democracia iguala a sabios y a ignorantes, y no garantiza tampoco que las riendas del Estado, las riendas del poder, estén en manos de los más preparados, de los más capacitados, de los más sabios, de los más prudentes, de los más inteligentes, en definitiva. Y eso es algo, claro, para él negativo. El desorden de la democracia, por otra parte, para Platón, es aprovechado por un líder ambicioso y carismático y eso puede suponer pues que se hace con el poder y el gobierno entonces degenera en una tiranía o una dictadura que es el peor de los estados posibles. Eso también lo reconoce el propio Platón. El proyecto de Platón, por tanto, trata de evitar esta degradación, de ahí que el modelo de Estado sea un modelo muy rígido, que se inspira en el concepto ideal de Estado que se halla en el mundo inteligible, en el mundo de las ideas, y que exige para subsistir un control absoluto que lo convierte en una utopía irrealizable, en algo que no se va a conseguir nunca. Platón quiso poner en práctica su idea del Estado ideal en Siracusa, pero tras 3 fracasos aceptó que eso no era posible y reformuló su teoría del Estado en las leyes todavía con mayor rigor, de tal manera que incluso legisló hasta con un consejo nocturno los juegos de los niños y otras cuestiones. Por otra parte, también está la cuestión de la educación de los filósofos. La propuesta del rey filósofo que aparece en la República se basa en la idea socrática de que el conocimiento ha de ser la auténtica guía en la moral y en la política también. Los filósofos deben convertirse en reyes o los reyes deberían ser filósofos, indudablemente, para Platón. Por eso Platón propone una segunda selección entre los guardianes. Los elegidos recibirán durante 10 años, de los 20 a los 30, una educación que abarcará todas las ramas del saber, aritmética, geometría,
astronomía y armonía, y esta refinada educación será únicamente una preparación para el estudio superior o supremo de la dialéctica, al que el futuro filósofo dedicará 5 años más. Llegado a este punto, el filósofo se verá obligado a descender a la caverna para guiar a quienes siguen en la oscuridad, abandonará la contemplación del bien, de las ideas, se debe al Estado, que ha hecho posible su liberación, y aceptará la ardua tarea de gobernar la ciudad-estado. Solo después de 15 años de servicio se le permitirá retirarse de la vida pública y dedicarse ya plenamente a sus estudios. Platón no considera en su estado la posibilidad de una élite dedicada solamente o exclusivamente a la vida teórica o la vida contemplativa. El proyecto político platónico, por otra parte, pues se basa en la educación, lo que hace posible que los ciudadanos sean buenos y sabios, y en ella confluyen, por tanto la vida privada como la vida pública. La ética sería la vida privada, de alguna manera también, y la vida pública o política. La teoría de las ideas le sirve, por tanto, a Platón para articular todo este proyecto, y a pesar de que la revisó en los últimos años, al final de su vida fundamental también desarrolló también su cosmología siguiendo el modelo de las ideas. Muchas gracias a todos por su atención, saludos como siempre a los oyentes de Radio Sofando de México y hasta mi próximo vídeo.